Arratsaldeon Danori, bienvenidos todos a la cuarta mesa de las quintas jornadas. Eskerrik asko por su asistencia y fidelidad ante estas jornadas, tanto organizadas por la Real Sociedad Vascongada y patrocinadas y ayudadas por Juntas Generales de Vizcaya. La cultura, que es nombre femenino, es término polisémico por sus distintos significados. Pero cultura se define en términos sencillos como aquel conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social. La cultura, yo diría que es el conjunto de los conocimientos y saberes acumulados por la humanidad a lo largo de sus milenios de historia. Cicerón, en el siglo I a.C., ya empleó el término cultura animi, cultivar el espíritu, para referirse metafóricamente al trabajo de hacer florecer la sabiduría humana. La cultura era apelada por los ilustrados del siglo XVIII como cultivo del espíritu en el renacer humano. La UNESCO, que actualmente preside Audrey Hepzibah, segunda mujer en ocupar el cargo, define la cultura como rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social, pero otorga un matiz interesante, no en vano es del siglo XX, se le da al ser humano la capacidad de reflexionar y tener espíritu crítico. Como se ha señalado, la cultura a veces se ha asociado como la matriz de la humanidad. Es una herramienta transformadora que tiene el poder de motivar cambios sociales. Está presente en los grupos sociales, por lo que todos los individuos se ven influenciados e interpelados por ella. Pierre Bourdieu, en su obra Sociología de la Cultura, escribía que la necesidad de cultura se construye y la ausencia de cultura es lo que engendraba las desigualdades sociales. La cultura y sus manifestaciones de música, pintura, escultura, arquitectura, cine, teatro, fotografía, danza, moda, obras y artes plásticas, aportaciones literarias, enseñanzas, costumbres, pedagogía, gastronomía, etcétera, 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 acompañan la vida del ser humano desde tiempos remotos y nos ayudan a la convivencia y las relaciones sociales. La cultura nos incardina en el mundo real. En este sentido, la cultura vasca, con rasgos y valores, ha construido alrededor de la lengua y las tradiciones profundamente arraigadas en nuestras raíces de país un universo cultural original y creativo, un hecho vivo y en evolución, pero sin duda interconectado con el mundo global del siglo XXI. La cultura en sentido universal ha sido moldeada y enriquecida por la labor de muchas mujeres a lo largo de la historia. La mujer ha tenido un papel innegable como creadora y transmisora de la cultura, abarcando la construcción y expansión de valores, las representaciones, imaginarios y la memoria colectiva. Los aportes de las mujeres a la historia cultural han sido muy importantes, aunque la invisibilidad ha sido inmemorial. En este punto yo me planteo algunas preguntas. ¿Existe hoy una mayor visibilidad de las mujeres en la cultura, en la creación y en la gestión? ¿Existen mujeres vizcaínas que se encargan de la gestión cultural? Efectivamente, existen comisarias, galeristas, directoras de bibliotecas, directoras de gestión creativa y de cine, productoras, creadoras, editoras, catedráticas, docentes, archiveras, etcétera, etcétera. Sin duda se ha avanzado mucho. La visibilidad y el reconocimiento de las mujeres es notoria, pero aún falta bastante camino por recorrer. Existen muchas mujeres trabajando en el mundo de la cultura y estamos capacitadas, pero muy pocas están en órganos de decisión o ocupando cargos directivos. Se deben poner en valor sus aportaciones y talento y hacen falta referentes actuales para las nuevas generaciones. Y otra pregunta, ¿hay igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a los cargos de responsabilidad de las empresas culturales? Los datos confirman una baja representación de la mujer en los cargos directivos de las empresas culturales y pocas
en órganos de decisión u ocupando cargos directivos. Los indicadores culturales analizados por sexo por el Ministerio de Cultura y Deportes revelan que las mujeres ocupan solo el 39,1% de los lugares de trabajo relacionados con el mundo cultural. Es una cifra más baja que la media del mercado laboral. Son escasas en España las mujeres que han bajado a un foso operístico a dirigir o que suban a un podio al frente de una orquesta sinfónica. Isabel Rubio, que es murciana, Inma Sara, de Amurrio, alavesa, Irene Delgado, catalana, directora muy activa, y algunas, como Ana Legarreta, en el País Vasco y en Vizcaya, que hoy tenemos aquí. ¿Cómo están representadas las mujeres en los organismos de fomento, difusión y gestión de la cultura? En los comités de concesión de ayudas y becas, en la composición de jurados literarios, en los patronatos, en las fundaciones, en las Reales Academias. Curiosamente, en las Reales Academias, a nivel global, en un periodo de 12 años, de 2005 a 2017, el número de mujeres que han sido o son miembros en números reales es de 483. El de hombres es casi 5.768. ¿Qué techos de cristal tenemos que superar o tienen que superar las profesionales de la cultura? El 77% de los puestos directivos de museos, teatros y otras instituciones culturales de alto nivel estatal son ocupados por hombres, mientras que solo un 22% de las mujeres se sientan como directivas, según el informe elaborado por el Observatorio de Igualdad de Género en el ámbito de la cultura. Bien es cierto que actualmente conocemos nombramientos, no voy a aludir a ella, de mujeres como directoras de museo, pero sin duda esto nos ofrece ya una lectura de que algo está cambiando en nuestra sociedad. Afortunadamente, la participación y relevancia de la mujer y su talento en la vida cultural crece cada día, como demuestran los méritos alcanzados por mujeres en distintos ámbitos culturales, de las que tenemos aquí una buena representación. La educación, la formación, la competencia profesional, junto a las redes de apoyo, son armas poderosas junto a una proyección que visibilice a la mujer, como sucede en nuestras quintas jornadas. Con espíritu constructivo debo decir, y de forma satisfactoria, que la cultura es sin duda femenina. Según el Anuario Estadístico de España en 2024, se nos indica que las mujeres somos consumidoras activas de espectáculos culturales o de citas culturales como la que nos convoca hoy. También somos lectoras muy regulares de libros. Las mujeres leemos más en todas las franjas de edad. Las baby boomers, las de alrededor de los 50, 60 años. Las mujeres millennials, de 28 a 43. Por tanto, la cultura está también en nuestro ámbito. Finalizo. Hoy la cultura no se puede entender sin tener en cuenta el valor de la mujer, su potencial vinculado a la creación, a su mantenimiento y a la gestión. Y como se ha dicho, y algo muy importante, sin mujeres y sin lo que nosotras traemos al mundo, no hay vida. Y si no hay vida, no hay cultura. Merece la pena, en consecuencia, dignificar la contribución de las mujeres en la construcción histórica y cultural de Vizcaya y apostar por el futuro de la cultura como impulsora de la innovación y el cambio social. Hay una cita de Ana López Navajas, dirán ustedes, ¿siempre acaba con alguna cita? Pues sí, acabo con una cita. Esta periodista, también especialista en género, dice: no existe una cultura ni una historia sin mujeres. Cuando el relato histórico no las contempla, sencillamente carece de rigor. Es muy incorrecto. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues como la dinámica de estas mesas ya la conocen ustedes, voy a dar el turno de palabra por orden alfabético. En primer lugar le corresponde a doña Igone Echevarría Zamalloa. Realmente sus currículums son extensos. Voy a dar 4 pinceladas porque si no sería interminable, y tenemos una clausura importante. Tenemos también, como no, pues la posibilidad de hacer un pequeño debate, un diálogo constructivo. Por tanto, pues voy a evitar dar toda la extensión de esos currículums. Igone Echevarría Zamalloa es de Bedia.
directora de la Beiru Fundazioa, licenciada en Euskal Filología, miembro correspondiente de Euskaltzaindia, Academia de la Lengua Vasca, escritora, filóloga, licenciada en Euskal Filología en la Universidad de Deusto en el 85. También trabajó en Euskal Telebista, directora de promoción de euskera en el Gobierno vasco, por supuesto escritora, responsable de la revista literaria Idatzimin, ha hecho traducciones de literatura infantil y juvenil, editora de publicaciones. En este momento también tiene 40 trabajadores en el instituto, por tanto tiene que gestionar. Y en cualquier cosa una mujer valiosa. Por tanto, cedo la palabra. Eskerrik asko, Begoña, aurkezpen honegaitik. Bai, orain bai. Eskerrik asko, aurkezpenagaitik. Eskerrik asko, ona etorteko konbitea egitearren. Muchas gracias, en primer lugar, por la presentación, por la invitación y la ocasión de estar aquí. Yo, bueno, he llegado a la cultura por un camino un poco que me ha ido llevando. No ha sido una cosa que yo me haya peleado, no sé, así mucho. Empezaré hablando un poco de mi experiencia profesional, teniendo en cuenta que he sido mujer siempre, o sea que algo ha tenido que ver. Bueno, yo estudié en Deusto la carrera de Filología Vasca, pero mis orígenes son mucho más modestos. Mis padres no fueron a la escuela, pero muy poco. Ahora, su objetivo primordial era que los hijos estudiaran y que nos forjáramos un futuro. Hasta el punto de que mi madre me perdonaba lo de fregar y eso si es que tenía que estudiar. Siempre era prioritario estudiar. Estas mujeres, mi madre, mi mamá y así, quería, no sé, homenajear un poco a este tipo de mujeres porque han tenido un sentido común que no se adquiere con un título universitario, que les ha permitido gestionar su vida, la de la familia, la del entorno vecinal, y han sabido conducirnos en esta sociedad, ¿no? Para ellas era muy importante que yo estudiara y que me forjara un futuro y tuviera una autonomía económica. Era lo que más importancia le daban y considero que tenían mucha razón. Cuando fui a la escuela, en la escuela de aquel tiempo, pues las chicas estudiábamos con una maestra y los chicos con un maestro, con lo cual en la enseñanza siempre he tenido referentes femeninos. En la escuela, luego a los colegios que he ido, en la universidad, etc. En la universidad también yo tenía profesoras mujeres, ya era una cosa normal, habitual. Hemos estudiado chicos y chicas a la vez, juntos, sin ningún problema en ese sentido. No me lo he tenido que pelear, digamos, o sea, ya estaba eso un poco introducido. Pero por otra parte, no tenemos que olvidar que en nuestra sociedad las tareas de educación y cuidado han ido muy unidas y han sido cosa de mujeres, dentro de la familia y fuera de la familia en muchas ocasiones. Cuando yo fui a la universidad, pues había diferentes salidas de estudios, cuando había gente que a los 14 años iba a trabajar, sin más. Pero dentro de los estudios había dos niveles. Había secretariado, enfermería y magisterio, que eran diplomaturas de 4 años, y luego había el resto de carreras que eran de 5 años. ¿Quiénes iban a enfermería y magisterio? Pues ya sabemos, y a secretariado, por supuesto. Eran las salidas femeninas más habituales. Eso en el caso de estudiar. Entonces, bueno, pues todo eso ha ido cambiando. Ahora las titulaciones están equiparadas, se puede elegir de otra manera y no sé si se elige diferente. Me queda la duda de si se elige diferente. Ya sé que hay más médicos chicas, que son muy buenas estudiantes, pero no sé si luego eso se corresponde con lo que vemos en lo demás.
Hoy en día también me da la sensación de que los estudios relacionados con los cuidados, con la enseñanza, con la educación, tienen más estudiantes femeninas chicas. Y no hay más que ver los intentos por reclutar chicas a las carreras de áreas de STEAM, que dicen, ¿no?, relacionadas con la tecnología y las ciencias, los estudios científicos. Entonces, no sabría decir hasta qué punto pues, es un tema genético propio, educacional, social, o a qué responde este tipo de elecciones. Las mujeres se suele decir que tenemos un techo de cristal. Yo en mi caso sí, yo me cuestiono muchas veces, o por lo menos mucho más que los hombres que me han coincidido alrededor, pues mi capacidad, por ejemplo, ¿no?, para desempeñar un cargo. Hasta tal punto que una vez, hablando con una amiga de esto, es que no sé si yo puedo hacer eso y tal. ¡Ay, no me seas tan femenina!, me dijo. Creo que esa frase es muy significativa. Me llegó dentro y bueno, pero ese techo de cristal propio, evidentemente de algún sitio viene. Yo no soy consciente, yo siempre digo que yo no he tenido problemas, ni me he tenido que pelear por llegar a donde he llegado, ni he tenido que dar codazos, ni he sentido que me hayan dado codazos. Pero sí soy consciente hoy por hoy de que muchas cosas se me pasan inconscientemente, porque también yo soy hija de una educación machista. Y hay muchas cosas que tenemos ya incorporadas y que las damos por hecho y no nos cuestionamos. Y claro, cuando ahora pones en la televisión y dices agresión sexual, ahora se llama agresión sexual la cantidad de cosas que nosotras hemos tragado sin decir nada. Y pasa lo mismo con el acoso en los trabajos o este tipo de cosas. Sí me he visto en situaciones en las que he estado como directora de la Bairo, en la que había gente que miraba a ver dónde está el director. Eso yo lo he vivido. Entonces, son situaciones en las que te cuestiones muchas cosas y dices, bueno, aquí estoy, pero ¿para quién estoy? ¿O quién me reconoce y cómo?, ¿no? O situaciones en las que me han hecho sentir pequeña, también. Entonces, bueno, pues hay situaciones positivas, negativas, algunas más conscientes, otras más inconscientes. Yo ahora soy directora de la Bairo y, como ha dicho Begoña, pues tenemos 35 o 40 personas en la fundación y considero pues, que es un puesto de responsabilidad. Sin embargo, todavía el otro día un amigo me dijo, ¡ay, le he visto a ese! ¿No era tu jefe? O sea, todavía seguimos con ese tipo de reflexiones, cosa que yo no veo en mis congéneres masculinos, no lo veo. O sea, no percibo que vivan la situación de la misma manera. Lo mismo a la hora de opinar, de dar opiniones o de manifestarse, tanto en público como en privado, ¿no? En el tema del liderazgo, creo que todavía nos falta mucho por recorrer. Justo mi hija está estudiando cosas de estas y el otro día me decía que estaban en la universidad, es una anécdota, pero que estaban estudiando las características de un líder, de un CEO, ¿no?, de lo que ahora se llama un CEO de las empresas, qué características tendría, y una de ellas era la de la ambición. Y les preguntaron, alumnos de máster, les preguntaron a ver qué era la ambición y qué es una mujer ambiciosa y qué es un hombre ambicioso. Y las respuestas eran muy distintas entre estudiantes de 24 años. Mientras que un hombre ambicioso era una cosa positiva, como con carácter, atrevimiento, gente pues un poco pues, tirada para adelante, mirando para el futuro, con voluntad. En el caso de las mujeres lo veían ellos, no yo, que ya han pasado unos años, lo veían como una excepción y con connotaciones negativas. O sea, la misma característica. Y viniendo a la cultura, ¿no? Dices, bueno, ahora, antes las mujeres estaban ocultas en la cultura, tenían que firmar con seudónimos, no podían firmar, etcétera, porque no
bueno, porque no eran personas llamadas a la cultura. Ahora sí, yo en el mundo del euskera, por ejemplo, veo que hay muchísimas chicas que escriben, se publica mucho, mucha obra escrita por chicas, pero luego preguntas por un nombre de algún autor o alguna autora y apenas salen las chicas. Salen los nombres de chicos, de autores. ¿Hablamos igual de un autor que de una autora? Me temo que no. O sea, hay más, hay mucho más, y se ha igualado en número, digamos, pero a medida que las mujeres, y esto lo he oído en muchos foros de ambientes muy diferentes, a medida que las mujeres se incorporan a nuevos niveles y nuevas fases, esos niveles y esas fases se deprecian, pierden valor. Y eso lo he oído entre políticas, entre escritoras y en foros diferentes. Quizá la cultura ha sido entre nosotros uno de los ámbitos que más, en la gestión cultural, por ejemplo, y me limito a la Diputación, que hemos tenido durante muchísimos años diputadas de cultura mujeres, ¿no? Pues aquí está Lorea, o miren, Josune Aristondo, Belén Greaves, Ana Madariaga, Leisuri, que está ahora. Justo en cultura es el área que a lo mejor ha habido más representación femenina, sin embargo, promoción económica, pues ahora hay una diputada, pero no ha sido lo normal. En Hacienda, o sea, las cosas serias van de otra cosa, ¿no? O esa impresión me da. Yo a veces quiero ser positiva y otras veces digo, pues sí, hay que ser positivo, pero le veo unos cuantos peros. Me quería referir a algo que han citado también Begoña en la presentación. Nosotros trabajamos mucho el patrimonio cultural inmaterial y en el patrimonio cultural las mujeres han tenido un papel importantísimo. Han sido las encargadas en las familias de la transmisión de los valores y han sido las guardadoras y las transmisoras de toda la cultura, los ritos, las relaciones familiares, todo lo de dentro de casa familiar y el cuidado y la educación de los hijos ha estado en manos de las madres. Y eso se ha notado y siguen estando un poco, bueno, no sé si siguen estando, hoy en día las familias han cambiado, pero ellas se han encargado de la cohesión familiar y de la transmisión de los valores. Entonces, seguimos un poco ahí, las mujeres han estado dentro de casa, mirando adentro, y siempre han trabajado fuera. Eso de que ahora trabajamos fuera, no es así. Las de los caseríos iban a vender leche, las de Lezama venían a Bilbao a vender leches con el burro desde hace mucho tiempo, y las fábricas como la Dinamita o tú que eres de Galacano, la Dinamita, Firestone y estas han tenido mujeres trabajando porque necesitaban trabajo manual fino, ¿no? Pero eso es de todo el siglo XX. Entonces, eso de que somos nuevas en esto, pues tampoco tanto. Pero en las manifestaciones culturales cara al público eran de los hombres. Los coros de Santa Águeda eran hombres, danzaris, los alardes, lo que estamos viendo todavía, versolaris, todo eran hombres. Ahí no podían intervenir las mujeres, aunque había mujeres versolaris y que hacían versos, pero dentro de casa, en otro ambiente. Entonces, hoy en día, todo eso ya se ha extendido, se ha normalizado que las mujeres participen en todo eso, pero me lleva a la pregunta que he hecho antes, si pierde valor o se desprestigia, se desvirtúa hasta cierto punto en el momento que entran las mujeres. Había creo que era Mircea Eliade, que decía que estas representaciones culturales, cuando pasan a representarlas las mujeres, bajan un eslabón y ya mucho más cuando pasan a los niños. Y creo que un poco de eso sigue pasando. Y nada, pues por ahora termino con esto, ¿no? Pues en la cultura la presencia de la mujer es muy grande, siempre ha sido, posiblemente es uno de los ámbitos en los que más participación ha tenido y más importante y tiene. Y bueno, pues veremos lo que nos depara el futuro, a dónde va esto, porque justo el otro día, el sábado pasado, estuve en Amorebieta, había un festival de algo, no sé, había un montón de grupos ahí tocando en el parque, y vi una pancarta en dos sitios, la misma pancarta repetida, que decía: de los 10 grupos que vas a ver hoy, no verás ninguna mujer en el escenario. Me impactó un montón.
No sé, porque las escuelas de música están llenas de chicas. O sea que hay, no sé, creo que no hay un equilibrio tan real. Pero bueno, aquí estamos y nosotras seguiremos y intentaremos defender la cultura dentro de cada una de nuestro entorno. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Igone. Vamos a dar paso a la segunda ponente de esta tarde, que es Ana Legarreta Méndez, vizcaína de Galdakao, directora de orquesta, graduada en Dirección de Orquesta en Musikene, presidenta y fundadora de Emakume Sortzailea eta Artisten Salea, ESAS, que luego nos van a deleitar el trío también con su interpretación. Realizó estudios, la verdad, exhaustivos, tanto a nivel de Estado, en Lugano, en Italia, con diferentes músicos, tanto instrumental y vocal, realmente máster en dirección sinfónica en el año 2019. Dirigió también la Asociación de Música de Cámara de Bilbao, directora asistente de la BAO en 3 temporadas, 2 temporadas. Ganadora del Premio Cirgay a la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Diputación Foral, la verdad, colaboradora, sería extenso su currículum y volvemos a insistir, trato de abreviarlo pues, para dar paso a su ponencia y a dar paso luego al debate también de todas las ponentes. Por tanto, Anne, ahí te puedes explayar. Arratsaldeon, eskerrik asko. Gracias por esa presentación. La verdad es que me hace muchísima ilusión estar aquí. Os voy a confesar que estoy un poco nerviosa. Para mí es un lujo compartir esta mesa con mujeres como Igone, Ana y Begoña. Eskerrik asko a la Real Sociedad Vascongada por invitarme eta bereziki Begoñari. Eskerrik asko. Yo, como directora de orquesta, voy a abordar el tema para el que me han invitado a hablar, que es la dimensión social de la cultura desde la perspectiva de una joven directora de orquesta. Os voy a hablar de música y, además, me gustaría hablarles de música con perspectiva de género, porque es un tema sobre el que he reflexionado mucho desde que empecé la búsqueda de referentes femeninos en el sector de la industria de la música clásica, ¿no? Esta búsqueda de referentes comenzó hace 15 años y hace 15 años casi no encontré referentes. Afortunadamente, ahora la situación pues, es mucho más paritaria y actualmente existe una conexión directa, una red muy estrecha entre las directoras de orquesta a nivel profesional en el ámbito nacional e internacional. Pero voy a profundizar en esto más adelante. Y a modo de presentación, pues les diré que creo que la música es una herramienta que construye comunidades y que una orquesta o una agrupación instrumental es un reflejo de la sociedad, porque es un ámbito en el que se debe desarrollar la cooperación, la diversidad, el diálogo y el liderazgo compartido. Cuando hablo de diversidad, en realidad me estoy refiriendo a que encontramos una amplia gama de roles y especializaciones dentro de una orquesta. Los instrumentos se dividen, como ya sabrán, en secciones, vientos, cuerdas, percusión, y a su vez cada sección tiene sus propios retos y sus propias dificultades que afrontar, ¿no? Y sobre todo cada miembro tiene unas inquietudes artísticas e interpretativas que defender, porque los instrumentistas no son meros intérpretes, también son creadores y tienen esa inquietud intrínseca, ¿no? Con la que, como se imaginarán, pues entra en juego la cooperación y el diálogo. Es por esto por lo que cada sección tiene su propio líder y el liderazgo compartido es fundamental y, a su vez, todo esto es supervisado por la batuta, por la persona que lleva la batuta. Se imaginarán entonces la importancia de la escucha activa y la empatía. Son valores primordiales
y no solo a nivel musical, también a nivel humano. Por eso creo que es una buena metáfora de la comunicación social. Pues la verdad que es el mismo que el director de orquesta. El rol es el mismo, es el liderazgo, el equilibrio y la equidad. Esta mujer que ven en la pantalla es Antonia Brico. Nació en Países Bajos, pero se crió en Estados Unidos y fue una mujer pionera. Fue la primera mujer que dirigió la Orquesta Filarmónica de Berlín en el año 1930. Para su época fue todo un hito. Y este es un ejemplo de un desafío histórico para las mujeres en el ámbito de la dirección orquestal. Antonia Brico. Les voy a enseñar una captura de pantalla que hice ayer mismo de la página web oficial de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Si entran en esta página web, no les resultará difícil encontrar compositores o directores que completen la programación de la orquesta. Sin ir más lejos, en esta captura de ayer mismo, en primer lugar, a la izquierda pueden ver a John Williams, conocido compositor de bandas sonoras, dirigiendo su propia música, él como compositor y director. En medio encontramos a Kazuki Yamada, un director japonés que dirige Saint-Saëns, y Respighi, dos compositores. Y en tercer lugar, Gustavo Dudamel, que dirige Tchaikovsky. Actualmente, el principal desafío al que nos encontramos las directoras de orquesta pues es la paridad en las programaciones de los principales teatros, de las principales orquestas, de las principales óperas, y casi voy a quitar la palabra principales de todos los ejemplos que he dado. Y compartimos el ranking de menor programación con nuestras compañeras compositoras. Para que se hagan una idea, en el año 2013 solo 11 de los 100 compositores vivos más programados eran mujeres, 11 de cada 100. Y esta cifra es verdad que ha subido. En el año 23 la cifra exacta es de 36 y actualmente es mayor. Desconozco la cifra exacta, pero sigue increciendo. En España hay 27 orquestas profesionales y de estas 27, solo 2 tienen como director titular a 2 mujeres. Una es la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, cuya directora es Virginia Martínez desde el año 2012, y la otra es la Orquesta y Coro de Comunidad de Madrid, cuya directora titular es Alondra de la Parra desde el año pasado. 2 de 27 orquestas sinfónicas en España. Les voy a mencionar quizás algunos nombres de directoras de orquesta reconocidas a nivel internacional que dirigen las orquestas más punteras del mundo para que recuerden sus nombres porque son mujeres pioneras. Por ejemplo, Marin Alsop, a la que adoro, es la directora titular de la Orquesta Sinfónica de Baltimore de 2021. La adoro porque me gusta mucho cómo dirige, no porque la conozca, no tengo ese placer. Natalie Stutzman es la directora de la Atlanta Symphony Orchestra desde el año 2022. Dalia Staveska es la directora titular de la BBC Symphony desde 2021. Mirga Grasini-Tetilá, de la Orquesta Sinfónica de Birmingham desde 2016, y Karina Kanellakis es la directora de la London Philharmonic desde 2021. Si se fijan en las fechas que he mencionado, es ayer. A nivel internacional, el porcentaje de mujeres directoras de orquesta en el ámbito profesional es en torno entre un 8 y un 10%. Pero hace 15 años, que es cuando yo empecé a hacer esta búsqueda de referentes femeninos, era el 1%. Entonces, bueno, podemos decir que la situación se está revirtiendo, pero es verdad que a pesar de estos avances, pues la representación femenina en la música clásica sigue siendo limitada, ¿no? Y es esencial continuar implementando políticas y esfuerzos que promuevan la igualdad de género en este ámbito. No puedo seguir sin mencionar a María Luisa Ozaita. Nació en Baracaldo en 1939 y fue una pianista, clavecinista, musicóloga, directora y compositora, pionera de la difusión de música creada por mujeres y además fue miembro de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País y fundadora y presidenta de la Asociación Española de Mujeres en la Música, que sigue vigente. Y como se podrán imaginar, pues uno de mis mayores referentes.
Tanto es así que, como leen en el programa, hoy en día soy lo que soy y hago lo que hago porque en esa búsqueda de referentes encontré a mujeres como María Luisa Ozaíta, aunque la primera directora que conocí fue Inma Sara. Cuando yo tenía 11 años me colé en su camerino y le dije, Inma, quiero ser como tú. Y ¿saben lo que me dijo? Me miró a los ojos y me dijo, pues adelante. No la he vuelto a ver, pero me encantaría. En realidad, mi proceso de búsqueda de referentes ha sido el siguiente, os lo resumo rápidamente. Busco directoras de orquesta españolas, conozco a Lucía Marín y a Inma Sara en casa. Me doy cuenta de la poca representación que hay, porque no conozco a más que ellas, y me doy cuenta de la poca representación femenina que hay en el sector de la música clásica en general. Después de esto, decido crear una orquesta sinfónica formada íntegramente por mujeres, y para eso me alío con un grupo de mujeres músicos profesionales con las que comparto las mismas inquietudes para llevar esta iniciativa a cabo. Pero vimos que esta iniciativa no es suficiente para revertir la situación, ¿no? A pesar de que tuvo un gran apoyo a nivel institucional, sobre todo por parte de la Diputación Foral de Vizcaya, y a nivel mediático, aunque tengo que confesar que nos hartamos a repetir a nivel mediático que no es la primera orquesta formada íntegramente por mujeres. Antonia Brico tenía su propia orquesta formada íntegramente por mujeres y en el campo de concentración de Auschwitz existía la Orquesta de Mujeres en el año 1943. Pero bueno, es muy sensacionalista y muy bonito, ¿no? El título de la primera orquesta formada íntegramente por mujeres. No. A raíz de esto, el proyecto de la Orquesta Sinfónica ha ido evolucionando y hoy en día pues es una iniciativa que utiliza la música clásica para la inclusión y el empoderamiento de la mujer músico profesional. El proyecto es esas, Emakume Sortzaile Artisten Sarea, que siguiendo los pasos de Ozaíta, o intentándolo por lo menos, aboga por destacar el talento femenino en la escena profesional de la música clásica y además desafiar estereotipos arraigados y promover la igualdad. El arte, y la música en este caso, es un agente de cambio social. La clave está en la educación porque hay que generar conciencia desde la base. Un ejemplo de un proyecto orquestal socioeducativo con el que ESAS colabora, lo tenemos a unos pocos pasos de aquí y encima han venido algunos de sus representantes a esta charla. Es la orquesta de Etorkizuna Musikatan, la asociación Noray. Es un proyecto que pone al alcance de los colectivos infantiles más vulnerables de Bilbao la música clásica. Y para finalizar, me gustaría retomar la idea con la que he comenzado. La cultura es el reflejo y el motor de la sociedad y una agrupación instrumental nos enseña la importancia del trabajo en equipo y la diversidad. Y la presencia de mujeres en espacios de dirección musical y cultural y en el ámbito de la gestión enriquece las artes, amplía las fronteras y abre caminos para generaciones futuras. Y los referentes son importantes. En este caso, cada batuta que se alza, cada decisión que se toma desde la sensibilidad y la excelencia es un acto de resistencia y de renovación. Y en la música, como toda expresión cultural, la diversidad no es solo un derecho, es una necesidad para que la cultura siga siendo un reflejo auténtico de nuestras sociedades. Y con esta pequeña reflexión, agradecerles la escucha atenta y activa. Es que ricasco.
Eskerrik asko, Ane, además bien ajustada al tiempo, como buena matemática. Normalmente todos los músicos son magníficos matemáticos, se ve que tienen mentes privilegiadas. Bueno, la tercera ponente, en este caso, Ana Vega Pérez de Arlucea, en este caso bilbaína. Eso es. Bilbaína. Periodista, investigadora, bloguera, en su momento firmaba como Vizcayen. Hace mucho. Ahora lo quiero olvidar un poco. Divulgadora de historia culinaria, Premio Nacional de Gastronomía, como figura también en el programa, colaboradora en diarios españoles y a nivel también del País Vasco. Sería interminable si entran ustedes también en el blog de ella. La verdad, tiene unos artículos. De vez en cuando entro yo y digo, a ver cómo pone tal determinada receta, para contrastar con los cuadernos de mi queridísima Machu, que cocinaba también muy bien. Bueno, yo también soy buena cocinera. Todos lo somos. Bueno, algunos más que otros. Colaboradora de medios audiovisuales, incluso, curioso, fue documentalista en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid. Ha publicado mucho libro monográfico, ahora mismo también está elaborando alguna publicación y un valor de mérito también, que estás en la Academia Vasca de Gastronomía. No, todavía no. ¿No? Me dieron el premio Euskadi de Gastronomía. Por ahora no me han hecho académica porque creo que para que te haga la académica tienes que esperar a que otra persona se vaya a otro sitio mejor, y entonces, bueno, no es plan. Vas en camino, haciendo méritos. No pobres, no, que aguanten méritos. mucho. Es decir, ha colaborado en Euskal Telebista, también en Robin Hood. Sería interminable su currículum, por tanto, ella pasa ya a intervenir. ¡Hala! Bueno, que parece que como que quede cosas, ¿no? Parecen muchas cosas, pero yo no soy nada importante ni nada interesante, sinceramente, de verdad. Yo trabajo en casa, trabajo casi siempre en ropa de estar en casa, soy freelance, autónoma y bueno, no tengo una vida ni nada trepidante, ni glamurosa, ni nada parecido. Hay mucha gente que cuando le digo, es que soy periodista de gastronomía, ¡ay, qué bien, te invitarán a todo! No, no, porque yo no soy crítica de gastronomía y no hablo de actualidad, ni de aperturas de restaurantes, ni de nada. No sé recomendar restaurantes porque casi siempre como y ceno en mi casa. ¿Veis que no tiene nada interesante? Pero es que yo me dedico a algo, no puedo hablar de referentes porque creo que soy la primera persona que hace lo que yo hago, que es ser periodista de gastronomía, pero en una esfera muy pequeñita, muy especializada, que es hablar de historia de la cocina. Entonces, escribo varios artículos a la semana sobre historia de la cocina, tanto vasca como española, a veces un poco internacional también. Cuando le he oído hablar a Begoña al principio y ha dicho el ejemplo este de que en la cultura, los grandes cargos, los directores, productores, la gente importante, vamos a decirlo, suelen ser hombres, pero el consumo de cultura mayoritariamente es por parte de las mujeres. Ya nos estamos viendo aquí hoy, sin hacer de menos a todos los señores encantadores que están aquí con nosotras, pero somos mayoría. Somos mayoría en el teatro, en el cine, en cualquier conferencia, bueno... Funciona así, es así nuestra realidad. Y la cuestión es que eso entronca con otra realidad de la que no solemos ser conscientes, que es que más de la mitad de las personas que se dedican profesionalmente a la hostelería y al mundo de la gastronomía en abierto, que puede ser incluso producción, elaboración de alimentos, son mujeres. Luego, ahora hablaremos un poco, no mucho, porque no es mi tema, ya veis que yo siempre hablo de gente que está muerta desde hace mucho tiempo, pero hay un debate normalmente acerca de la poca presencia femenina en la alta cocina, en las estrellas Michelin, en las galas, en los grandes congresos de gastronomía, y veréis. Ayer mismo se presentó aquí en Bilbao, lo presentaron la diputada foral de Igualdad y la presidenta, que es presidenta con A, de la Academia Vasca de Gastronomía, presentaron un estudio sobre la situación de la mujer en la alta cocina profesional.
que son 3 palabras seguidas, alta cocina profesional, que están limitando mucho la visión de qué es lo valioso en el mundo de lo comestible, ¿vale? La cocina es cultura material y a la vez cultura inmaterial, ¿no? Su transmisión, su memoria, su recuerdo, pero creo yo que, a ver, estamos, no sé si para bien o para mal, muy centrados en un aspecto minoritario, escasísimo, del enorme mundo maravilloso que tiene la gastronomía, que es la alta cocina profesional, ¿vale? Es en esa esfera en la que parece que hay muchos señores, en la que hay pocos nombres de mujer. Sería un poco complicado, largo y farragoso y polémico de explicar las razones o intentar explicar las razones por las que hay muchas menos mujeres en ese escenario de las estrellas Michelin. Que tiene que ver con la conciliación, con las horas que hay que trabajar, con no tener vacaciones. Bueno, son muchas razones, pero estamos a ver, esto es mi opinión, estamos un poco atontados con las estrellas Michelin, con los grandes restaurantes, es de lo que nos habla. Ahora se habla muchísimo de gastronomía en general, en la tele, en la radio, en los periódicos, hay libros de cocina por doquier, es muy fácil encontrar una receta, decía Begoña, se refería al recetario de su ama, ¿no? Muchos aquí en casa tendremos ya sea un cuaderno o unos papelitos escritos en casa, ¿no? Antes la gente se transmitía esas recetas de a mamá, a ama, a hija, o de vecina, a amiga, de una cosa que habías visto en casa de tu prima, ¿no? Cosas así, o las copiabas de un libro de cocina, que no eran tan habituales. Pero ahora tienes un día que, yo qué sé, abres la nevera y no tienes muchas cosas y, ay, pero es que fíjate, tengo yo qué sé, este salmón o esta pechuga de pollo, voy a hacer algo diferente. Y algo diferente te lleva a Google y buscas cualquier cosa y buscas tarta de chocolate y te salen chiquicientos millones de recetas de tartas de chocolate. Entonces, lo que es el conocimiento culinario ahora está muy al alcance de todos, pero el mundo trepidante de la actualidad gastronómica se cierne sobre todo, ¿no? se limita a lo que es esa alta cocina profesional en la que están muy preocupadas la Academia Vasca de Gastronomía y la diputada de Igualdad, porque es verdad que se le da mucha importancia, pero ya he dicho que la mayoría de la gente que se dedica a la hostelería de andar por casa, que también es cocina profesional, solo que no es alta. Si no la llamamos alta, ¿qué quiere decir? Que es baja, ¿no? O mediana, pero nadie dice mediana. Es básica, como dice esta señora, es pocha, sinceramente. Es lo que te viene a la cabeza cuando la separas de la alta cocina profesional, ¿no? Entonces, la gente que se dedica a hacer pinchos, a hacer un menú del día, incluso en un asador, en un restaurante de cocina tradicional, que no tienen que ver, digamos, con la estrella Michelin o con ese mundo muy complicado de la alta cocina que aspira a algo más, resulta que son mujeres. Son mujeres las dueñas, son mujeres las cocineras, son mujeres las jefas de sala, las camareras, muchas de ellas, obviamente también hay hombres, pero son mayoría ellas. Y veréis, ahora, si echamos un ojo sobre esa esfera de la alta cocina profesional, en Euskadi, por ejemplo, tenemos muchos y buenísimos referentes, no todos los conocemos, no hace falta dar nombres, son casi todos hombres. No sé si tuviera que preguntar aquí, que no lo voy a hacer, porque no os voy a sacar los colores, pero si tuviéramos que decir nombres de mujeres, incluso con estrella Michelin, que alguna hay de aquí en Euskadi, pues poca gente sabría decir un nombre, ¿no?
Pero la cuestión es esa, que nos hemos centrado en lo que es la excepción a la regla, que es algo que casi nadie a veces puede ni siquiera experimentar, porque ir a un restaurante de alta cocina profesional es algo que no está al alcance de todas las personas, y a pesar de que quizás nunca vamos a ir al Echevarri, yo no he estado nunca, no sé si alguno de vosotros habéis estado, suerte al que haya estado, enhorabuena, a pesar de eso sabemos quién es el señor, que es el dueño, sabemos cómo se llama, dónde vive, dónde está el restaurante y así unos cuantos ejemplos. Y resulta que esa es la impresión que tenemos nosotros mismos, los vascos, de la gastronomía vasca, de lo que es la gastronomía vasca, de lo que podemos presumir, ¿no? Por el mundo entero. Eso y los pinchos. Pero resulta que, fijaos, de esto escribí hace ya un tiempo, en los años, a finales de los años 20, la cocina vasca vivió una época, bueno, dorada, en la que de repente, bueno, no de repente, pero hubo esa década en la que se abrieron muchos restaurantes de cocina vascongada, que se decía entonces, en Madrid, en Barcelona, en París, en Nueva York, incluso en Londres también. La cocina vasca fue la primera cocina regional de España que obtuvo como una reputación, ¿no? Como de cocina de empaque, que hasta entonces solamente había tenido la gastronomía, sobre todo francesa. Entonces, hubo una polémica muy simpática en la prensa de la época, porque se había pensado, iban a hacer creo que la primera vuelta ciclista a Euskadi o algo así. Y en el periódico Excelsior, que tenía la redacción aquí al lado, fue el primer diario deportivo publicado en España, en el que empezó a escribir la señora marquesa de Paravere, por cierto. Entonces, bueno, en el Excelsior organizaban esta vuelta ciclista a Euskadi, igual me estoy enrollando mucho, Begoña, me dices, y tienen una propuesta que es, ojo, para la gente que viene de fuera, bueno, podríamos hacer una especie de itinerario, no quedó muy claro si iba a ser un folleto, una guía turística o algo así, y quisieron darle, como en el periódico tenían una sección de gastronomía y también de recetas, bueno, querían darle un aire así culinario. Y entonces, bueno, surgió esta idea de hacer una guía gastronómica del País Vasco, que al final no se hizo, una gran pena. Esto creo que es el año 29 o algo así. Y resulta que salen unos cuantos artículos de respuesta en distintos periódicos de Bilbao, porque entonces había muchos y rivalizaban unos con otros. Y bueno, y entonces en otro periódico les responden y dicen, no, pues si se hiciera esto tendrían que salir este sitio y este sitio y este sitio, ¿no? Y la cuestión es que en esa época había dos esferas muy diferenciadas de lo que era la gastronomía aquí, que era lo que entonces se consideraba alta cocina profesional, que era la cocina extranjera, que era con menús escritos en francés, normalmente hechos o por chefs que eran extranjeros, normalmente franceses, italianos o suizos, o por hombres que habían estudiado o que habían hecho prácticas en el extranjero o que habían aprendido, ¿no?, el oficio con un tipo de esos de chef extranjero. Y la cuestión es que los hombres trabajaban la cocina en una esfera que normalmente era distinta, porque entonces los grandes restaurantes, los sitios muy elegantes, se consideraba que eran los restaurantes de hotel. Lo que podía ser en el Carlton, por ejemplo, en el Excelsior, que estuvo en el Arenal, y entonces ese era un... Me estoy enrollando mucho. ¿No? Vale. Eran cocinas profesionales en las que trabajaba mucha gente, había mucho personal y tenían seguían un sistema que hoy en día se sigue conservando en los restaurantes profesionales con mucha gente trabajando, que es el de la brigada de cocina. La brigada de cocina la inventó un señor que se llamaba Auguste Escoffier, que era francés y había sido, de joven, había trabajado en el ejército. Entonces, él admiraba el sistema de cómo funcionaba un ejército bien llevado, con diferentes rangos, y siempre había un jefe que podía responder por la tarea de otro y echar la bronca. Y bueno, él tradujo eso a un sistema de cocina que se divide en diferentes partidas, con un subjefe, un jefe, por encima un chef. Bueno, es una cosa muy dictatorial.
Es un sistema que funciona muy bien, pero entonces era un ámbito muy masculino porque se consideraba que una mujer molestaba o quizás no era adecuado que una mujer estuviera tantas horas metida en un ambiente en el que había otros muchos hombres. Tenemos que pensar que trabajar en una cocina entonces era muy duro. Ahora los hosteleros se quejan mucho de que echan muchas horas y están mucho de pie y tal. Y tienen razón, pero entonces era muchísimo peor. Y entonces no había nada eléctrico, eran todo cocinas de carbón o fuego directo y había no solo muchísimos accidentes laborales dentro de una cocina, la gente cogía muchas enfermedades por la inhalación de humos y de hulla y de cosas así, tenía un gran riesgo laboral, pero además hacía falta ser fuerte y ser muy resistente, porque las cocinas de carbón iban mucho más lento, no había microondas, no había ollas a presión todavía, había que estar muchas horas, acarrear grandes pesos para mover las cazuelas, para mover los sacos de carbón que te hacía falta meter en la cocina económica, ¿no? Entonces, no era una labor que se considerara, a partir de cierto nivel o de cierta cantidad de comensales, adecuada para una mujer. Bueno, esta es la esfera de los cocineros de alta cocina profesional, de la que hablaban algunos de aquellos que quisieron hacer una guía turística del País Vasco, y luego estaba lo que llamaban la cocina pequeña. La cocina pequeña era la que hoy en día nosotros sabemos que dio pie a lo que ahora nosotros entendemos como gastronomía vasca. La gastronomía vasca tradicional del bacalao al pilpil, el bacalao a la vizcaína, todos los guisos suculentos y maravillosos que entendemos que son tradicionales, no lo son tanto en realidad. Hasta el tercer tercio del siglo XIX, la mayoría de la gente en el País Vasco, tuviera mucho o tuviera poco, comía extremadamente sencillo. Hay un momento en el que precisamente son mujeres las que cogen las técnicas y algunas ideas de la cocina internacional, sobre todo francesa, y las aplican a ingredientes y recetas que eran más o menos de aquí, ¿vale? Entonces son ellas las que crean ese recetario conjunto que ahora entendemos como súper nuestro y súper tradicional, y resulta que esa es la cocina que en 1929 había gente que denostaba, porque pensaba que no era tan elevada o tan elegante como la alta cocina profesional que representaban los chefs extranjeros. Entonces, bueno, hay un rifirrafe y no sé qué, no sé cuántos, y al final se dan cuenta de que lo que es nuestro sabor en el mundo profesional, al final todo el mundo dice, no, es que la cocina de las madres, de las checoandres, que no sé qué, 3 minutos me quedan. Pero la mujer en el País Vasco ha estado siempre metida en la cocina profesional, siempre. Desde el siglo XVI, os puedo decir. Y la cuestión es que se dieron cuenta de que la cocina autóctona era la que se hacía en los chacolíes, la que se hacía en las tabernas, la que se hacía en restaurantes como el Amparo, por ejemplo, como en la de Santi el Marinero, en la Busturiana, en muchos restaurantes que tenían nombre de mujer, porque era reina, la mujer de esos fogones. Eran las dueñas normalmente, a pesar de que a veces de modo nominal lo fuera el marido o alguno de los hijos, pero ellas también eran las que cocinaban. Eran locales pequeños, en los que igual estaban en la cocina 3 o 4 personas, pero fueron ellas las que dieron pie a esta gran tradición que hoy en día estamos muy orgullosos de ellas, pero desgraciadamente a ellas las hemos olvidado. Y los nombres que la gente conoce son los de Arzac, los de Hilario Arbelaitz, los de Arguiñano, no sé, otros muchos más jóvenes también. Pero fijaos que en casa del señor Arzac, a que yo respeto muchísimo, que me encanta, en casa del señor Arzac, él pudo ir a la Escuela de Hostelería de Madrid, porque su madre, que se llamaba doña Paquita Arratibel, estaba cocinando en el restaurante, que entonces se llamaba el restaurante de la viuda de Arzac. La señora Paquita, igual que la madre de los Arbelaitz, por ejemplo, en Zuberoa, no se cogía vacaciones y no se cogía el domingo libre. Y estaban todo el día dando el callo y quizás no hacían cocina tan moderna o tan innovadora o tan importante,
como la que consiguieron hacer famosa a sus hijos, porque ellas tenían que estar todo el día al pie del cañón y no podían ir a congresos y no podían ir a hacer prácticas en restaurantes franceses, pero es que ellas tampoco necesitaban más. Ahora estamos un poco atontados, si me permitís la expresión, con la creatividad, con la innovación, con ser autor. Y ser replicador, por así decir, es igual de importante e igual de bueno, porque al final vamos a terminar olvidando cómo se hacen las cosas que antes sabía hacer todo el mundo. Y esta es mi reflexión, y ya no me quedan minutos. Es que ricasco. Bueno, como vamos a tener opción el de... El ordenador necesitamos. ¿Quieres sentarte aquí? Igual nos permutamos de sitio. Yo creo que no tiene cable, igual, no sé. Sí. Mientras se cambian, nada, un pequeño matiz para darle a Navega. Estamos en pleno edificio del Hotel Excelsior. Este es el Excelsior. Es que estaba pensando que era más atrás. Sí, este es el Excelsior. Por tanto, Juntas Generales está en el hotel, en el antiguo Muy bien. hotel, edificio. Solamente un pequeño No, matiz. me ha encantado, es verdad. Pensaba que era más adelante. Bueno, entonces vamos por la cuarta ponente de esta tarde. En este caso, doña Begoña Zubero Apodaca. Ay, ¿ves qué bien? A ver. Artista creativa, fotógrafa, bueno, ha estudiado con premios internacionales, premios nacionales. Sus fotografías tienen un calado técnico, aspectos técnicos formales, creando unas imágenes de un calado intelectual maravilloso. Le agradezco además en sobremanera porque está con un pie aquí y otro en Roma, que va a inaugurar su exposición en una importante galería de Roma. Podría destacar unas fotografías en las que el ambiente, lo urbano, la arquitectura, es su prioridad, y luego tiene una habilidad especial para contar sin mostrar explícitamente. Sería extensísimo hablar de todas sus obras y sus exposiciones a nivel internacional, la verdad, como una mujer consagrada. Ahora precisamente va a exponer muy interesante unas fotografías, una serie sobre los edificios de Mosul en Irak, después de la guerra, la reconstrucción y todas las crisis y penurias del Estado Islámico. Y, en cambio, desde otra lectura yo destacaría también por colorista, por maravilloso, las series que tiene sobre Serralves en Oporto, de Art Deco, que también son unas joyas. Y luego la próxima, la anterior también de Gentes del Po. Tiene una especial querencia también por Italia. Así que, en principio, ella nos va a trasladar algunas de sus opiniones y esa lectura también sobre el tema de la mujer en la fotografía. Así que le cedo la palabra, encantada. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esa presentación maravillosa. No sé si estaré a la altura. Gracias a las juntas por acogernos y espera que me... para hablar de mi trabajo, para hablar de la fotografía, claro, la fotografía es un continente. Definir la fotografía es muy complejo, aunque sea una de las artes que se ha, digamos, apuntado a la historia del arte una manera más reciente, apenas tiene, ¿no?, un siglo y pico, pero la idea de la fotografía es que como lenguaje se puede escribir muchas cosas con la fotografía. Se puede escribir un ensayo, se puede escribir poesía, se puede escribir una novela. Se puede trabajar la fotografía desde muchísimos puntos de vista, ¿no? Yo me centraré un poco en lo que me toca a mí, que es la fotografía como una idea de arte, pero más también de reflexión. Pero claro, la fotografía sí ha tenido una especie de, o por lo menos yo lo siento así, como
ahora estamos hablando de cultura y de la posición de las mujeres, siempre ha sido un medio que ha estado un poco, entre comillas, entredicho, ¿no? En entredicho porque como no tiene esa especie de aura que decía Benjamin sobre la unicidad, o sea, lo único, la obra única en el arte, es una obra que puede ser reproducida. Parece que eso le quita, en esta idea romántica del arte, del deseo, del momento de creativo único, parece que en eso queda como relegada. También porque es un oficio, también porque la fotografía puede representarse, puede ser, como he dicho, se pueden escribir muchas cosas, y la fotografía siempre ha tenido un poco como las mujeres, ¿no? Que eres profesional pero siempre estás en el ámbito doméstico, siempre. Entonces la foto como medio ahí puede tener, de hecho la foto es alquimia también para mí, ¿no? Es cocina, es cocinar una serie de elementos hasta conseguir una receta final, ¿no? Y en esta sospecha de cómo manejar la fotografía como medio, pues ha habido una especie de relegarlo a un segundo plano en cuanto a presencia, en cuanto a precio de mercado y en cuanto a respeto. Hace prácticamente la fotografía, entendida desde el punto de vista del arte, hasta la escuela de Düsseldorf, hasta la posguerra, que es cuando se empiezan a hacer unas copias más grandes, unas copias más seriadas. No ha tenido, sí, por supuesto que ha tenido presencia, hay toda la historia del 20 y todas las vanguardias, hay presencia de fotografía importante, pero no ha tenido presencia a nivel de, un poco como decías, las estrellas Michelin, ¿no? De una potencia, de decir, han pagado por una fotografía más de $1 millón, ¿no? Y esto se consiguió hace relativamente poco. Curiosamente, una de las primeras personas que consiguió vender a una cifra astronómica al MoMA una foto fue una fotógrafa, mujer, Cindy Sherman, en los años 80. Y en esto es lo que yo digo, que la fotografía hay mucho rollo paralelo con el ninguneo, ¿no? La fotografía, por otra parte, hemos vivido, o por lo menos yo he vivido, es un medio nuevo y entonces su desarrollo ha sido rápido y yo diría que en los últimos 40 años meteórico, ¿no? O sea, yo todavía cuando empecé a trabajar, se trabajaba en analógico. Me acuerdo de estar, esto es una anécdota, claro, yo nunca he tenido mucho sentido del negocio futuro. Cuando yo estudiaba fotografía en Nueva York, que estábamos en el cuarto oscuro revelando con nuestros papeles varitados, los líquidos, y había en una esquina 3 frikis que tenían un Mac con un floppy de esos de cero, y los mirábamos y nos reíamos, ¿no? Y decíamos, fíjate, estos pringados que dicen que la foto va a ser digital, pero estos es que están para allá. Bueno, uno de estos frikis que estaba allí era Pascal Danguin, que luego se hizo millonario porque fue uno de los primeros retocadores de Photoshop, del que las estrellas de Hollywood lo pedían por contrato, que les retocara a él, ¿no? Entonces, de repente, yo he vivido eso, inmediatamente después, digamos, me empecé a profesionalizar y de repente nos cayó lo digital encima, que pensábamos que iba a ser mucho más lento y poco a poco, bueno, ha sido pues meteórico, ¿no? También todo esto que ha pasado y también tiene que ver con considerar las cosas importantes menos importantes. Una de las cosas por las que se considera la fotografía como medios menos importantes por la facilidad. Digamos que en un principio, bueno, desde que Kodak inventó la cámara y inventó el rollo y siempre lo reveló, pero la fotografía siempre ha tenido esa idea como de facilidad, de proximidad. No digamos ahora con esto. Aunque yo os digo que el sueño de mi vida es trabajar con un móvil, porque he cargado tanto en mi vida, tanto peso, que sería lo ideal para mí. Pero ahora
la facilidad y todavía la superfacilidad, ¿no? Tendríamos que entrar ya luego en la reflexión de cómo vemos las imágenes y cómo las tratamos o no las tratamos. Eso sería para otro ciclo. Pero el asunto nos ha liberado muchísimo, ¿no? A los fotógrafos la fotografía liberó a la pintura de una carga muy importante, que era la reproducción mimética de la realidad, ¿no? Hasta que se inventó la fotografía nadie había visto una imagen absolutamente igual de lo que estaba viendo, y menos en blanco y negro, a no ser que fuese daltónico o tuviese algún problema en los ojos. Entonces, cuando esto sucede y la fotografía va avanzando y se va haciendo más popular y se va haciendo pues esa otra faceta que es la de los retratos y la de la memoria, ¿qué pasa? Que la pintura despega hacia las vanguardias, ¿no? La pintura se libera un poco, sigue siendo, hay una corriente de pintura figurativa que por supuesto sigue existiendo hasta nuestros días, pero el medio empieza a espabilar de otra manera, ¿no? Y empieza a desarrollar otro tipo de lenguaje y otros caminos nuevos. Y en este sentido yo creo que nosotros, que en un principio parece que es en contra, ¿no? Pero yo creo que lo que nos ha liberado a muchos que trabajamos la fotografía desde otro punto de vista, nos ha liberado de esa carga de la complicación técnica que ha tenido, ¿no? Ahora es todavía más fácil, ¿no? Y dentro de esto ahora nos viene la inteligencia artificial, en la que todavía, pero es que además, o sea, eso es ya, ¿no? O sea, eso está. Entonces veremos qué pasa. A mí mucha gente me dice, joder, es que ahora fíjate con la IA qué vais a hacer, no sé qué. Digo, no, yo me parece estupendo, si todo, nosotros seguiremos. Porque la fotografía no otra cosa que le ha pasado antes de pasar a proyectos más míos, más personales y contarlos cómo los trabajo y lo que me he encontrado por el camino, la fotografía también ha tenido figuras que han quedado en la historia de la fotografía desde el comienzo, ¿no? Como Julia Margaret Cameron, como, no digo ya todas las vanguardias, Dora Maar, Dorothea Lange, o sea, hay en la historia de la fotografía mujeres desde el principio que han hecho cosas importantes y que sí que es verdad que en menor medida que los hombres, pero aquí tenemos el ejemplo de Eulalia, ¿no? Pero sí que ha habido, por esto también un poco, pero sí que es una historia en la que se ha considerado más, o por lo menos hay un porcentaje de mujeres mayor en los libros de historia de fotografía que en los libros de historia de la pintura, por ejemplo, hasta las vanguardias, ¿no? Pienso yo. Bien, claro, la fotografía ¿cómo puede a nivel social, cultural, ¿no? La fotografía, como entendida desde el sentido plástico del arte, no está en el clic, ¿no? Está en la cabeza. Yo entiendo la fotografía como un método de análisis, ¿no? Y así lo dicen, o por lo menos lo quiero reflejar así. Para mí la fotografía es una reflexión. Yo no entiendo la fotografía como una imagen bella, que también entiendo una composición estética y entiendo que hay que trabajar un encuadre y hay que hacer. Pero normalmente para mí el resultado final no tiene que ser una foto estéticamente perfecta. Para mí el resultado final es una reflexión. ¿Por qué? Porque yo trabajo desde proyectos. O sea, yo tengo que primero pensar qué quiero contar y sobre qué quiero hablar. He hablado mucho de arquitectura, he hablado mucho de historia, he hablado mucho de espacios importantes en el 20 en cuanto a arquitectura.
Me interesa la arquitectura, pero no soy una fotógrafa de arquitectura. Me interesa lo documental, pero no soy una fotógrafa documental. Pero me interesa esa reflexión sobre esas cosas, ¿no? Me interesa que la imagen final o lo que finalmente hago no sea la finalidad en sí, sino que sea un posible punto de partida para el espectador, ¿no? Para esto lo primero que hago es pensar, ¿no? Pensar qué quiero hacer. Y en esa primera fase entran muchísimas cosas. Entra el cine, entra la historia, entra la literatura, puede entrar el cómic, puede entrar cualquier tipo de referencia, ¿no? Una vez de que en pensar, normalmente como mujer no tienes problemas, porque para pensar en casa y eso nadie te dice nada, ¿no? Bueno, sí, estás loca, quieres ir a Armenia, pre-internet, ¿qué haces ahí? Tal, lo que sea. Pero la segunda fase es, la que llamo yo salir a cazar, ¿no? Es hacer las fotos en sí, es ir donde tienes que ir. Yo a veces los sitios que pienso que me van a resultar no me resultan, porque cuando llego, como dicen los mexicanos, no me laten, y hay algo que te tiene que latir cuando lo haces. Y sin embargo, en esos viajes que también son viajes personales, y han sido viajes personales en mi vida, que me han llevado a muchos sitios y a conocer mucha gente y a moverme en espacios que han sido para mí nuevos y extraños, en ese camino encuentras otras cosas que al final van a ser parte del proyecto, ¿no? En ese proceso hay varias cosas, ¿no? Porque ahí sí que te puedes encontrar, hombre, ahora hay muchas más fotógrafas que se mueven, ¿no? Porque hay muchas más fotógrafas, no sé, la Magnum en todos los lados, evidentemente. Las mujeres hemos afortunadamente, todavía no, pero y en esto de ciertos modos de trabajar la fotografía, como tampoco se considera muy importante, pues a las mujeres hasta cierto punto, hasta que llegan, se les da más o menos libertad. Pero pocas fotógrafas, por ejemplo, pocas reporteras de guerra que ha habido, Gerda Taro, bueno, ha habido, son populares, ¿no? En esa fase de ir, depende de dónde vayas a cazar las fotos, pues te puedes encontrar evidentemente en esos viajes. Por supuesto, no vas ni en el mejor de las maneras económicas, ni vas generalmente bastante rasa, ¿no? Y ahí sí que te encuentras, pero eso le pasaría, yo creo, que a cualquier mujer en cualquier oficio que tuviese que moverse en este tipo de estructura, ¿no? Entonces, una vez de que ya tengo voy a quitar a todos estos señores fascistas. Esto es la arquitectura fascista. Os decía que me interesaba mucho esto, por ejemplo, es el aeropuerto de Tempelhof. Esta es una serie que se llamó Existence, que fue, yo creo que es mi primera serie importante. Fue Italia-Moscú, Italia-Yerevan, Moscú. Pero lo que os comentaba antes es que hablar sobre la memoria, hablar sobre los espacios, ¿no? Esto, por ejemplo, es Auschwitz, Birkenau, la Lubyanka. Los espacios, yo creo que, o lo que yo intento es que transmitan algo de lo que allí pasó, ¿no? Que sean lo que os decía, porque al final la fotografía como medio es memoria. La fotografía nos fascina tanto, aunque sea una cosa tan común, porque ese instante que fijamos que nunca más se volverá a ser el mismo, dentro de nuestra naturaleza humana, que todos sabemos hacia dónde vamos, nos fascina. Nos fascina porque es querer atrapar el tiempo.
Es querer detenerlo y a la vez es querer trabajar sobre la memoria, ¿no? Por eso también las fotos de, cuando ves fotos de tus antepasados o cuando falta alguien cercano y ves una foto, o sea, la fotografía tiene una potencia que realmente no nos damos cuenta, ¿no? De lo que representa a diario en tantísimas cosas, ¿no? Entonces, al final, trabajar sobre la memoria e intentar aprender el alma de estos espacios. Estos son casinos y gasolineras, es que ya quiero, porque claro, yo me pongo, mira, esto es otra cosa que ya solo quería, la fotografía, como os decía, se ha abierto tanto en lo digital como en los soportes, que es otra cosa que quería comentar, pero ya no me da tiempo, ¿no? Este es un muro que hay en el ayuntamiento, que es la primera obra fotográfica que es permanente, ¿no? Porque hasta ahora la intervención fotográfica en el espacio público siempre había sido temporal, porque no teníamos una técnica que nos permitiera hacer algo que tuviese esa permanencia, ¿no? Esto gracias a IMB, a los arquitectos, y a esta. Es una proposición en la que la fotografía entra en la obra pública de una manera permanente, que eso es. Y hay también, bueno, cuando entramos en las técnicas, pues ya sabes, también entran los ingenieros y entonces no sabes cómo, tú como que no sabes por dónde empezar a plegarla, tal cual. Pero bueno, yo creo que esto todas las mujeres en cualquier profesión lo tienen que soportar, ¿no? No sé qué más, que me voy para atrás, qué más contar. Respecto a esto es una intervención en la Bienal de Venecia de Arquitectura, que es otra de las cosas que creo que es interesante, que en nuestro ámbito, que son las colaboraciones, ¿no? El poder intervenir, el poder hacer. Yo ahora estoy trabajando con una persona que es historiadora del arte y que es especialista en mármol como elemento de construcción de poder, ¿no? Y jamás me hubiera imaginado yo que el mundo del mármol fuera una cosa tan, ¿no? Increíble, que es en lo que estamos trabajando ahora. Esto es gente del Po, que aquí entra el cine, Antonioni. El infinito, y esto es Irak, que para mí es, claro, yo no soy una fotógrafa de guerra, no soy una fotógrafa de conflicto. Pocas veces hay personas en mis fotos, porque creo que las fotos sin personas, no son buenas ni malas, ¿eh? Las fotos con personas son más anecdóticas y eso está bien a veces, pero las fotos sin personas son más reflexivas porque te preguntas más sobre las personas, ¿no? Si no hay un elemento humano en esta tragedia, esto es Mosul y vuelvo a hablar de la memoria, ¿no? Yo entro a Mosul en el momento en que la guerra ya ha acabado y empieza la reconstrucción. Con lo cual, todas estas fotografías, esto es la Universidad de Mosul, arrasada por lanzallamas, por el ISIS, pero todo esto no me interesa el momento del conflicto, me interesa el momento en el que el conflicto va a desaparecer, o sea, no va a desaparecer el conflicto, las huellas del conflicto van a desaparecer. Porque va a empezar, todos sabemos que una guerra es un negocio por destruir y un negocio por reconstruir también, ¿no? Entonces aquí entran, a mí me interesaba mucho este momento que yo pensaba, estas fotos son del 19, yo pensaba que esto iba a ser como, o sea, lo que le ha caído a esta serie encima no me la puedo quitar de encima, es como una pesadilla. Luego le cayó la pandemia. Luego le cayó la guerra de Ucrania, luego le cayó, o sea, le van cayendo a la pobre tantas cosas para darle la razón que no me lo puedo creer, no me la puedo despegar la serie. Y ya me tengo que callar. Bueno, porque podría seguir ahí, yo qué sé. Bueno, muchísimas gracias a las 4 ponentes de esta tarde. No sé si tenemos
luego tenemos la clausura musical, entonces tampoco les vamos a robar mucho tiempo, pero yo creo que si hay alguna pregunta o alguna cuestión relativa a, directamente, Libe, ¿le pasas el micrófono para que se le grabe también? Sí, yo tenía en la recámara algunas, pero no me hagan trabajar tanto. Mejor si allí, a Vicente. Mientras aprovecho para agradecer encarecidamente no solamente la asistencia de junteros, presidenta, exdiputada de Cultura, a todos los amigos, directora de Cultura, es decir, siempre me olvido igual de alguien, todos importantes, pero en principio también amigos, no todos, algún amigo de la Vascongada que se agradece y, por supuesto, a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias por haber asistido, además, fielmente, muchos. Damos paso a Vicente Reyes, que recientemente ha sido también amigo de Número en la Vascongada. No se oye. Una aclaración. A ver. Si no, ¿cómo tiene el trato de...? Vale. Gracias. ¿Ahora? No. Bueno, no sé si se oye. Sí se oye, sí. Tampoco es tan interesante. La deja, ¿no? Si me permitís, trato de ser breve, pero digo por ajustar. Yo estoy de acuerdo con Ana Vega, la que leo recurrentemente todas las semanas. Sí me gusta. El placer es y la verdad, porque además tiene mucho conocimiento y lo cuenta muy bien. Entonces, por eso quiero esforzarme en aclarar una cosa. Es verdad que la mujer en la cocina ha estado siempre, no hace falta explicar. En los restaurantes también. Hasta el punto, en el sentido que decías, que la marquesa de Paravere, en su enciclopedia de cocina, ya en el prefacio, tomaba como argumento de valor 11 opiniones para decir que las recetas que ella recogía eran magníficas y contrastadas. Y eran 11 hombres en una época que tú has descrito en que la mujer estaba en todas partes. Tomando eso, en la Academia Vasca de Gastronomía a la que pertenezco, dijimos, hombre, si la mujer siempre ha cocinado, si cocina, si nunca se la ha reconocido, en el mismo sentido que han expresado Ivone y Ana, vamos a ver en este sector, que no está tan tocado en ese sentido, cuál es el techo de cristal, tanto estructural o personal, como matizaba muy bien Ivone, que puede haber, por dos motivos sobre todo. Uno, porque eso ayuda a identificar cómo mover la carrera de esas mujeres para que no sea tan escueta, hasta el punto de que ahora mismo en la alta cocina solo hay 2 mujeres con estrella Michelin en Euskadi. Y otro, porque eso sirve también, como sirve esto de hoy, que estas 4 jornadas son espléndidas todos los años, para mover aguas, en el sentido de mostrar dónde está la excelencia de la mitad del ser humano, que no me corresponde a mí, y que es un crimen prescindir de ella, y que hay que hacer algo para que eso no sea así. Entonces, la Academia Vasca de Gastronomía, la intención que tenía no era poner en valor a una cocina elitista entendida como la de las estrellas Michelin, sino mostrar que donde está el techo más alto desde el punto de vista de reconocimiento público, que puede ser, por ejemplo, lo que decía Igone, de la dirección en las empresas, ¿por qué no están cuando siempre han estado y están a otros niveles, no solo dignos, sino que defendemos y valoramos? Es decir, que la intención era esa, y eso trato de explicarlo para que se vea el estudio con esa perspectiva, que además yo creo que la tiene por cómo se hace en otros sectores. Y no, por lo demás, que me parece súper bien, que ya me hubiera gustado a mí ayer venir a la presentación del informe, pero no podía y no me lo han mandado por mail, no sé si lo van a hacer. Me gustaría está mucho... colgado en la página de la Vale, me gustaría mucho leerlo. encanta. Perfecto, me encanta.
si a mí no me parece, o sea, a mí, ¿qué más voy a pedir yo de que se hable en general de cocina? Sea alta, mediana o baja o de lo que sea. La cuestión es que creo que dedicamos demasiado tiempo, demasiada atención a una parte muy minoritaria de lo que es la alimentación. ¿Se oye? No, que esto Vale. a las mujeres Sí, porque sí. no se habla tanto Sí. cómo llegar a Claro, pero por referirme a una cosa que has dicho tú, es que en esa época a la que he mencionado antes, en la época dorada de la cocina vasca, años 20, años 30, justo antes de la Guerra Civil, las máximas figuras, las personas más importantes eran mujeres, todas. Y eso pasó hasta los años 60. Yo he conocido a hombres, grandes cocineros, que estuvieron en la cresta de la ola antes de la nueva cocina vasca y entonces por eso no son sus nombres tan conocidos como los que llegaron después, pero esos hombres que empezaron como aprendices en los años 50, los años 60, con quien aprendían era solamente con mujeres. Todos los restaurantes profesionales de cocina tradicional vasca estaban o regentados o dirigidos en lo que es la cocina por mujeres. Y lo que me parece es que se ha prestado tanta atención a la alta cocina en la que, por diversas razones, han despuntado hombres en ella, que al final parece que todo el resto, el 98% del resto que es la gastronomía, es menos meritorio. Es menos meritorio, parece ser, replicar cosas, hacer alubias como las hacía otra persona, intentar que las alubias cada día te queden mejor. Y eso lo hace un señor japonés y nos alucinamos. Y no, que sí, solo esto es una reflexión. Vemos un documental de un señor japonés que lleva 40 años haciendo ramen o haciendo sushi y que cada día intenta hacerlo mejor y la gente se le vuela la cabeza. Pero luego aquí nadie quiere hacer una receta un día y otro, o cada semana para intentar hacerla mejor. Y eso para mí es una pérdida que tiene que ver con la excesiva atención que recibe un ámbito pequeño de la gastronomía, al que yo respeto un montón, pero yo hablo de otras cosas y por eso me gustaría que se hablara en la actualidad más de nuestra historia. Y la historia de la cocina vasca es siempre de mujer. Y ya está, que me parece súper bien, ya está. Hola, oye, bueno, ante todo, muchísimas gracias a las 4 por la intervención y a Begoña también. Y mi pregunta era para Anne Legarreta. Entonces, bueno, el otro día, no sé en cuál conferencia fue, o sea, en cuál jornada, si en la primera o en la segunda, se comentó lo de la música, que las mujeres, las carreras musicales, o sea, la carrera de música hay muchas más mujeres que hombres, pero en un porcentaje altísimo. Y entonces me gustaría saber por qué luego en las orquestas hay tan pocas mujeres, qué selección, qué tipo de selección hay, si hay algún tipo de barrera, no sé cómo se hace, si es por oposición, si las mujeres prefieren dedicarse a la enseñanza, que es más cómoda, o es que es una cosa que a mí se me escapa. Pero bueno, si me puedes contestar tú que estás en el... No, gracias. Gracias por la pregunta. No tengo una respuesta absoluta, pero sí que voy a aprovechar para hacer un guiño a Ivone, porque ha hecho el comentario de que en las escuelas de música hay más alumnas que alumnos. ¿Y qué pasa cuando llegan a la esfera profesional, no? Pues como en cualquier otro ámbito, pues se enfrentan a retos que quizás los hombres no tienen que afrontar en la misma medida. Lo comentaba también, ella en este caso hacía referencia a los cuidados, que bueno, históricamente es algo que seguimos arrastrando. Las pruebas de orquesta, que has hecho una pregunta muy concreta, se hacen, no sabes quiénes son, el tribunal no sabe quién es la persona que se está presentando o quién está tocando en cada momento, pero es Vox Populi que, bueno, antes de que nadie se presente ya saben quién es la persona que está tocando y muchas de esas plazas se otorgan. Sí.
Bueno, entre eso, pues es verdad que muchas optan por el camino de la enseñanza, no porque sea más fácil, sino porque bueno, hay más opciones. Y la representación femenina a nivel profesional todavía es mucho menor que la masculina. Entonces, bueno, creo que todavía faltan unos años para que pueda ser paritaria. Pero bueno, en realidad las dificultades son las mismas que en cualquier otro ámbito profesional. Sí. Pero también es verdad que en las escuelas de música se ve que el carácter de las alumnas es un poco más humilde que el de los alumnos. Y esto es algo que yo lo he vivido en mis propias carnes, que no estoy hablando no quiero decir que esto ocurra en el 100% de los casos, pero sí es verdad que, bueno, ellos tienen menos miedo a hacer frente a la esfera profesional, ¿no? Y decir, yo me merezco estar ahí porque tengo los conocimientos y el saber suficiente para estar ahí. Y ellas, pues, a veces no se ven capaces. Yo quería hacerle una pregunta a Begoña. Aquí en Juntas se suele realizar todos los años la exposición Argizayola de fotografía y es rara la vez en la que hay fotógrafas mujeres participando en ese concurso. Entonces venía un poco por ahí, ¿no? Si es porque no nos creemos lo suficientemente buenas, quizás no nos interese participar en esos concursos, pero yo que me gusta, o sea, no soy fotógrafa, pero me encanta hacer fotos y cada vez veo más mujeres haciendo fotos y fotógrafas, me sorprende que en un ámbito que sí, que cada vez hay más mujeres, ¿no? Que por ejemplo en este concurso, en Argizayola, tengamos muy pocas mujeres, muy pocas fotografías de mujeres. ¿A qué puede ser debido? Bueno, yo no conozco muy bien la naturaleza del concurso, o sea, no sé si es un concurso abierto, si es completamente abierto a cualquiera, si es más... Sí. Es el concurso de las diferentes federaciones de fotografía que hay en Euskadi. Ah, vale. Pueden participar, pues es abierto, lo que pasa que... Sí. No, por ejemplo, eso ya me da pie a decir, si es gente que son de las federaciones de fotos, gente que evidentemente está interesada en la fotografía. Pues no lo sé. Yo te diría que porque hay muchas menos mujeres, primero, en el ámbito de la fotografía, más, sin menospreciar a nadie, más del diletante, en el sentido de que como todo hace falta su tiempo, probablemente los hombres tengan mucho más tiempo para dedicarse a la fotografía. Probablemente habrá mujeres que hagan foto, pero presentarte a ese concurso supone una edición, una selección, un saber qué quieres presentar, y eso supone un tiempo. Entonces, claro, gente que no es tampoco súper profesional de eso, sino que a lo mejor la fotografía es un complemento en su vida para otras cosas, evidentemente no tienen el tiempo y a veces también no tienen, lo estaba diciendo Anne, no tienen esa especie de mínima confianza en lo que estés haciendo para decir por qué no yo lo puedo presentar de una manera pública, ¿no? Puede ser. Yo lo que noto mucho, y lo noto mucho en mis compañeros, es que están todo el rato, es que saber quién la tiene más larga, o sea, y tú tienes la última cámara X3322 de Sony que ha salido con un sensor, y dices, pues no, yo tengo una cámara no, es que yo me acabo de comprar, y les gusta, y me parece muy bien, pero a mí que les guste eso, ¿no? Como el Porsche Cayenne de la cámara, y a ver quién tiene el de más cilindrada. A mí, claro, es una cosa que es que pienso que se pueden hacer fotos maravillosas con un equipo muy básico, ¿no? Porque, como bien os decía, la foto en realidad está en otro lado. Y entonces, pero seguramente sea eso. Y en ese sentido, no sé cómo se podría un poco potenciar, ¿no? No sé si habría potenciar que las mujeres
Porque luego también cuando haces dices, pues lo de ya sabes, lo de siempre, la discriminación positiva. Ay, pero es que como son mujeres, pues vale cualquier foto. Es que entramos ya en ese tipo de que es muy difícil ahora mismo hacerlo bien, ¿no? Porque es complicado, pero seguramente sea, vamos, no sé, es mi opinión. Ya para finalizar, porque tenemos que pasar a las últimas palabras de la señora presidenta. Bego. Y sí. Sí. ¿Kaixo? ¿Kaixo? Hola, Begoña. Sí, hola. sí. Bueno, una sugerencia nada más. Enhorabuena a las ponentes. Que sea breve, por favor. Sí, no, lo voy a hacer. Ya le he comentado a esta dama encantadora. Bueno, en principio es breve y simplemente poner unos deberes, si es posible, a las entrañables Ana Viteri y a ti, Begoña Cava, porque en este año 2025 será posible tener, antes de finalizar el curso, otra jornada, 2 al año. ¿Puede ser? Perdón por la sugerencia. Uy, bueno, magnífica y constructiva sugerencia. Eso sí habrá que parlamentarlo. Habrá que parlamentarlo. Ya saben que el diálogo es lo fundamental. Bueno, se nos ha marchado Aramendía, el pobre, ya insistentemente, pero con brevedad, Javier Aramendía, que es miembro de la Vascongada en Madrid. Pero no nos lances el panfleto, ¿eh? No voy a lanzar ningún panfleto. Vale. Únicamente, simplemente decir que he sido el que ha levantado la mano inmediatamente después del señor Reyes. Bueno, sí. Y por lo que sea... No, y no funcionaba el micrófono. No empecemos de agravios comparativos. Sí. Un error. Bueno, es que estamos muy pillados de tiempo, Javier. Lo que ha pasado es lo siguiente. Para la señora Lejarreta, yo he conocido a María Luisa Ozaita en Madrid, la estimábamos muchísimo, era una gran musicóloga, nos daba clases, nos daban conciertos, etc. Y para mí ha sido muy agradable el oír que aparentemente sigue viva. Porque ha desaparecido totalmente de nuestra órbita. No, que sigue vigente la asociación que ella fundó, no ella. Ya, es que he visto en 1939 y no sé qué, y entonces he dicho, a lo mejor es que todavía vive María Luisa Ozaita, excelente musicóloga, sí, magnífica estoy de acuerdo. Magnífica. Bueno. Y, en fin, otro comentario respecto a la señora Vega. No se enfade. Respecto a las, otro pequeño comentario. Yo no sé si las mujeres han sido excelentes hace, por ejemplo, 50, 60 años en la cocina. No eran muy conocidas, ciertamente. Entonces no era conocido nadie. Bueno, pero como empresarias, por lo menos, yo no sé si ellas cocinaban o no. Yo soy navarro y las pocholas eran un referente en Pamplona. Las pocholas fueron alumnas de la señora Nicolasa Pradera, que era vizcaína de nacimiento, aunque se hizo famosa en San Sebastián. Pues esa es la segunda que yo iba a comentar. Que Sí, la sí, Nicolasa era otro restaurante de referencia. Al restaurante Nicolasa lo llamaban la Universidad de la Cocina, sí, porque ella cogía, no daba clases, no era una academia, pero cogía a muchas chicas, incluso tenía un piso para que durmieran ellas, para que estuvieran alojadas allí, estuvieron las señoras de las pocholas, y así aprendieron muchas mujeres, sí, tanto en Donosti como en el restaurante que luego posteriormente tuvo en Madrid, sí. Y eso pasó también con un sitio que ya me gustaría venir un día a hablar de él en otra ocasión, que fue una academia muy famosa que se llamaba la de Casi, que estuvo en Indaucho. Espero que aquí alguien fuera a la clase de Casi, porque era súper famosa y también se decía que lo que más exportaba el País Vasco, estamos hablando de los años 50 y 60, eran cocineras y futbolistas. Ya, sí. Pues luego... También platos hechos. En Tafalla ha habido una señora también maravillosa, Asen, del restaurante Tubal, en Tafalla. Esa no me suena, vaya por Dios. Es un restaurante de referencia en toda Escalería, en Navarra sobre todo. Bueno, muchísimas gracias al señor Aramendía, pero ahora vamos a ceder el micrófono, por favor,
a la señora presidenta, doña Ana Otadi Viteri, así que reclamamos ese micrófono tan selecto. Por favor, el micrófono para las últimas palabras de clausura de estas quintas jornadas de las mujeres en Vizcaya, que vuelvo a insistir, hemos organizado la Vascongada, pero gracias al apoyo de Juntas Generales de Vizcaya, todo el corpus de las Juntas Generales y de su presidenta, doña Ana Otadi, que nos va a dirigir por las últimas palabras antes de pasar a la clausura musical, al acto lúdico, que como ya está anunciado en el programa es el trío de cuerda femenino, Oroimen Ensemble. Bai, eskerrik asko Begoña, nire lehenengo berbak, bi berba besterik ez, Bizkaiko Batzar Nagusion osoen partez, eskerrak emateko Begoñak indauen moduan, lau martitzen honetan, gurekin egon zarien pertsona guzti hori, eskertzen da, zuen berotasuna, eskerrak nola ez, jardunaldi hauen antolatzaileoi, koordinatzaileak izan zaituztegun, Begoña Kaba, Inés Pellon eta Estibaliz Apellani, mila esker, eta jakina eskerrak emotea islari izan zaituztegun emakume ponente zoragarri guzti hori. Gracias, en nombre de las Juntas Generales de Vizcaya, un agradecimiento a todas las personas que nos habéis acompañado durante estos 4 martes de febrero, que iniciamos nuestras jornadas, Begoña, mencionando también a una de las protectoras de las mujeres, Santa Águeda, ¿no? Que la víspera de Santa Águeda, que lo celebramos también con el coro de Indautxu. Gracias a todas las personas, gracias a las personas que habéis sido las coordinadoras de estas estupendas jornadas y, como no, a la Real Sociedad Vascongada de Amigos y Amigas del país, y por supuesto un especial agradecimiento a todas las mujeres que habéis sido ponentes durante estas 4 jornadas, ¿no? Yo cada año me repito, pero cada vez que abandonamos esta sede, después de escuchar a las magníficas mujeres que conformáis y que conformamos Vizcaya, me voy muy orgullosa de todo el patrimonio que tenemos aquí, ¿no? Y destacaría las ideas que se han venido repitiendo a lo largo de estas jornadas y que Begoña hoy también mencionaba algunas de ellas, ¿no? El tema de la sororidad, el tema de la estatasuna entre las mujeres, la importancia que tiene el tejer redes entre nosotras, la importancia que tiene también para las mujeres, que las mujeres jóvenes, que las niñas tengan referentes en los que inspirarse, ¿no? En otras mujeres como vosotras, ¿no? Y también el tema que se ha repetido también y que se ha venido repitiendo a lo largo de los otros martes, el tema de la importancia que tiene que las mujeres también tengamos un propósito, un objetivo y que tengamos ambición para conseguir ese objetivo. Gure partetik besterik ez, nuestro querido amigo Alberto nos ha puesto un ejército doble. Yo me conformo, Begoña y amigas y compañeros y compañeras de las juntas y la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, que el año que viene, si Dios quiere, pues seamos capaces también de volver a repetir las que sean las 6 jornadas de Vizcaya. Eskerrik asko danori, eta placer bat izango da, zueri orain entzutea eta zuen kontzertuaz gozatzea. Eskerrik asko. ¿Quién lo presenta? Oroimen Ensemble está conformado por las maravillosas Edurne Suso, nadadora al violín, Maite Colas Blanco a la viola y Nora López Soto al violonchelo. Es un ensemble, particularmente centrado en la promoción de la igualdad en entornos culturales y, a su vez, pues es una agrupación clave en estas 3 mujeres han conformado el liderazgo que comentaba antes en las secciones de instrumentos, respectivamente en el violín, en la viola y en el cello, en muchos de los proyectos que hemos llevado a cabo, y van a interpretar 2 pequeñas piezas de aproximadamente 2-3 minutos. La primera es una obra de Ethel Smith, es un fragmento, la exposición del primer movimiento, el allegro, de su obra Trío para cuerdas en re mayor.
Ethel Smith fue una luchadora pionera por el reconocimiento de las mujeres en la música y participó activamente en el movimiento sufragista. Y después interpretarán una pequeña obra de Juan Crisóstomo de Arriaga, una pequeñita obra que la compuso con 11 años, cuyo padre la tituló Nada y Mucho, originalmente escrita para 3 violines y que ellas la han reorquestado, la han reescrito para esta instrumentación. Espero que disfruten.
Hola. Una cosa, perdón. Que ya que se da la circunstancia afortunada de que el Athletic juega en Roma, yo inauguro el 5, el Athletic juega el 6. Por lo tanto, si cualquiera va a Roma a ver al Athletic y quiere venir el 5 a la inauguración, estaré encantada de recibirlo. Ravena, ahora pues sí.